Textos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2, inciso Superestructuras y registros culturales. Artículo B. Estudio analógico del objetivo macrocósmico de la finalidad del Pasú. El resumen precedente nos ha refrescado los conceptos de superestructura y objeto cultural y nos ha puesto en condiciones de encarar la descripción de un modelo analógico de superestructura. Empero, un modelo semejante no puede ser expuesto aisladamente del modelo de estructura cultural ya visto. Por el contrario, el modelo de superestructura debe partir de relaciones bien definidas con el modelo de estructura cultural. Tales relaciones expresan, naturalmente, vínculos reales entre el mundo exterior macrocósmico y la estructura psíquica microcósmica del Pasú. Vale decir, tales relaciones condicionan la correspondencia analógica entre el modelo de superestructura adoptado y el modelo de estructura cultural basado en la figura 12. Otra condición insoslayable es, por ejemplo, el postulado esencial del modelo estructural, que hace corresponder a un enlace cilíndrico de la estructura cultural, una esfera óntica, como modelo del designio de un ente externo. Debemos comenzar, pues, por plantear las relaciones que ligan a ambas estructuras, y ello solo podrá hacerse sin perder de vista que el modelo ha de estar fundado en la realidad de los entes, por medio de un análisis detallado de los vínculos reales entre el mundo exterior macrocósmico y la estructura psíquica microcósmica del Pasú. Desde luego, el análisis cumplirá el objetivo propuesto si se aplica a resolver un problema bien planteado. El primer paso apuntará entonces a evidenciar el problema. Consideremos la figura 12. En ella se ha representado un modelo de estructura cuyos elementos consisten en nudos y enlaces. Este modelo, según se explicó, presenta correspondencia analógica con la estructura cultural real del Pasú. En la estructura cultural, el lugar de los nudos está ocupado por principios y el de los enlaces por relaciones, o sea, por esquemas sémicos de entes. El problema aludido se evidenciará cuando indaguemos si una superestructura, es decir, una estructura exterior integrada por objetos culturales y hombres, puede ser representada mediante un modelo semejante al de la figura 12. En general, la respuesta es afirmativa. Tanto las superestructuras como la estructura cultural corresponden particularmente al modelo de la figura 12, en cuanto este modelo describe una organización de nudos y enlaces. Sin embargo, y aquí es donde surge el problema, el carácter estructural común no implica que entre ambas organizaciones exista una correspondencia puntual, es decir, que los nudos y enlaces de una superestructura correspondan a nudos y enlaces de la estructura cultural. Contrariamente, según se demostrará más adelante, la correspondencia real está regida por una ley de simetría inversa. Evidentemente, para disponer un modelo de superestructura, no basta con establecer que las superestructuras reales y la estructura cultural del Pasú presentan analogía como un modelo de la figura 12. Es patente que existe un problema y que éste consiste en determinar qué relación liga a ambas estructuras. La solución del problema solo puede provenir de un análisis preciso de la relación armónica que mantiene el microcosmos con el macrocosmos para cumplir con el objetivo macrocósmico de su finalidad. A fin de cumplir con este objetivo, el Pasú conoce el designio de los entes externos y expresa el sentido que los convierte en objetos culturales.
Recordemos la cita del comentario séptimo. El acuerdo entre el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú y la suprafinalidad del ente exige así un movimiento en dos sentidos, del ente al pasú y del pasú al ente. Los extremos del primer movimiento son la percepción del designio y el significado. Los extremos del segundo son el significado y la expresión. Concretamente, el análisis se debe basar en la descripción de estos dos movimientos para que contribuya eficazmente a la solución del problema. Una ayuda inestimable para toda explicación analítica es la complementación gráfica. Esto se comprueba en el presente caso observando el cuadro sinóptico de la figura 73. El análisis siguiente se refiere fundamentalmente a dicha figura, donde están representados los dos movimientos que exige el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú. Comencemos por destacar que la figura 73, en concordancia con la figura 39, nos muestra dos regiones claramente definidas. A la izquierda de la línea de segmentos está la región B del macrocosmos, asiento de los entes externos, mientras que a la derecha de tal línea se extiende la región B del microcosmos, a donde se radica la estructura cultural. La línea de segmentos que separa ambas regiones simboliza el límite de la esfera sensorial del pasú. Todo conocimiento del mundo exterior debe necesariamente atravesar esta esfera. La intuición sensible de un objeto exterior es la percepción del designio. Mediante la percepción, el designio atraviesa la esfera sensorial y se revela a la razón para su aprehensión inteligible. La figura 73, como la 46, está de acuerdo con el postulado esencial del modelo estructural que afirma lo siguiente. Comentario 16. A una esfera óntica corresponde un enlace cilíndrico en la estructura cultural. Así, en la región B se ha representado con una circunferencia a la esfera óntica o modelo de designio, y se le ha señalado como ente externo individual. Ello indica que el designio, el ser para el hombre, supuesto en el ente, es quien termina su naturaleza universal y le concede individualidad específica. Por otra parte, en la región B del microcosmos se ha expuesto un sistema simple de la estructura cultural integrado por dos nudos y un enlace cilíndrico. Conforme el postulado esencial, tal enlace cilíndrico corresponde sémicamente a la esfera óntica percibida a través de la esfera sensorial. Vale decir, si la esfera óntica es un modelo de designio y éste es la esencia del ente, entonces el enlace cilíndrico contiene el esquema del ente, la interpretación racional del designio, la verdad del ente, etc. ¿Cómo causa la esfera óntica un enlace cilíndrico en la estructura cultural? Respuesta: mediante el primer movimiento del ente al pasú. En este movimiento el designio, el ser para el hombre, se revela a la razón y hace posible que el pasú conozca la esencia del ente. Por eso el sentido del primer movimiento está indicado en la figura 73 como correspondencia nociológica. La secuencia superior de las flechas nos muestra claramente que la percepción del designio atraviesa la esfera sensorial y transfiere a la razón su contenido, el cual es esquematizado por ésta e integrado en la estructura cultural como enlace cilíndrico entre nudos, es decir, como relación entre principios. De este modo el pasú conoce la esencia del ente. La relación será en adelante lo conocido, la verdad del ente.
Con respecto al problema de la correspondencia analógica entre las superestructuras y la estructura cultural, debemos preguntarnos ahora si este primer movimiento nos ofrece alguna solución. Mas no habrá que indagar mucho para comprobar que la respuesta es negativa. Nada nos revela el primer movimiento sobre la relación planteada. ¿Por qué? Respuesta: porque una superestructura se compone exclusivamente de objetos culturales y hombres, siendo para el caso el hombre también un objeto cultural en su carácter de prójimo. En el primer movimiento no se trata con objetos culturales, sino con entes designados, con entes individuales que revelan su designio a la razón y que, al cabo del primer movimiento, equivalen a un significado correspondiente. En síntesis, el primer movimiento que exige el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú determina una correspondencia nociológica entre el ente externo percibido y una relación equivalente de la estructura cultural. Claramente se ve que esta correspondencia nociológica no es una relación que permita comprender a las superestructuras porque no se refiere a objetos culturales, sino a entes externos designados. Siendo imprescindible la presencia de los objetos culturales para comprender a las superestructuras y definir su modelo analógico, hemos de recordar que estos son producto del segundo movimiento, tal como se explica en el comentario octavo. Consecuentemente, del análisis del segundo movimiento surgirá la solución buscada. En adelante, por lo tanto, nos vamos a ocupar exclusivamente de analizar el segundo movimiento y vamos a desechar definitivamente la correspondencia nociológica para definir el modelo de superestructura. El segundo movimiento, que exige el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú, va del pasú al ente. Sus extremos son el significado y la expresión. En la figura 73, este movimiento está representado por la secuencia inferior de flechas. Ellas nos muestran claramente que el significado de la relación, es decir, la verdad del ente, atraviesa la esfera sensorial en dirección contraria al primer movimiento por la expresión del sujeto cultural o consciente. El significado expresado en el mundo otorga sentido cultural al ente exterior de referencia y lo transforma en objeto cultural. La expresión expresa el significado y lo expresado es el sentido. La proyección del signo sobre el ente exterior designado. El pasú, mediante la expresión del significado, pone sentido en el ente y lo transforma en objeto cultural. Esta correspondencia entre el significado de la relación y el ente exterior, es decir, entre el enlace cilíndrico de la estructura cultural y la esfera óntica, es sin dudas la vinculación buscada para resolver el problema. El modelo de superestructura está condicionado por esta correspondencia, puesto que los elementos de las superestructuras reales, los objetos culturales, existen por la expresión del significado efectuado en el segundo movimiento. Ahora bien, así como el primer movimiento se caracteriza por el conocimiento del designio y por eso da lugar a una correspondencia nociológica, el segundo movimiento se caracteriza por el valor cultural puesto en el ente y por eso establece una correspondencia axiológica entre el objeto cultural y la estructura cultural. Tal carácter está indicado en la figura 73, como título de la flecha que muestra la dirección del segundo movimiento. Es evidente, al fin, que la correspondencia axiológica es la determinación fundamental que se debe considerar para representar una superestructura real mediante un modelo estructural semejante al de la figura 12. La correspondencia axiológica es, pues, la solución del problema. Ahora solo nos resta interpretar metodológicamente su significado para concretar efectivamente el modelo analógico de superestructura.